Volviendo a la Biblia. ¿Qué pensó usted cuando escuchó hablar del diezmo? Los pensamientos de los hombres sobre el particular son muchos y bien variados. Por un lado existen aquellos que creen que el diezmo no se trata de otra cosa sino de un negocio. Piensan que el predicador o los líderes de alguno de los grupos religiosos usan dicha cantidad para vivir de la fe del pueblo. Otros muchos creen que se trata de un acto de amor y agradecimiento a Dios. Hay los que ven en el diezmo la respuesta a sus necesidades, sean estas físicas y sobre todo materiales. ¿Qué piensa usted sobre el diezmo? Como dije, los pensamientos pueden ser tantos al grado de poder recopilar un buen conjunto de los mismos como para elaborar un buen libro sobre ello. Pero muy independientemente de lo que creamos acerca de él, estemos a favor o en contra, es una realidad en la vida religiosa de muchas personas. Si lo dan con agrado o no, no nos interesa, sino que al ser una práctica nada nueva de muchos grupos religiosos, nos interesa saber sobre la validez que pueda tener dicha práctica a la luz de las Escrituras. Al poner en tela de juicio este acto de adoración de muchas personas, sin duda puede llegar usted a pensar que un servidor es nada más un crítico que no tiene experiencia en el asunto. Pero aunque usted no lo crea, un servidor practicó y enseñó el diezmo por varios años. Así que al hablar de este tema en particular no estoy ajeno a todo lo que implica tanto bíblico, emocional y psicológicamente hablando. He tenido la experiencia de dialogar con personas que lo atacan como con gente que lo defiende y desde luego he invertido el tiempo necesario para investigar acerca de él. Así que lo que nos importa es lo siguiente. ¿Es bíblico el diezmo? Sobre todo, ¿enseña la Biblia que el cristiano debe diezmar? ¿Promete Dios al cristiano alguna bendición si entrega su diezmo? ¿Hay alguna consecuencia para el cristiano si no da el 10% de sus ingresos? Estas y otras interrogantes deben ser contestadas a la luz de lo que dice la Biblia, así como toda enseñanza que existe sobre el tema. La palabra diezmo es traducción del hebreo asar, palabra que significa un décimo, pero en composición con ma se forma la palabra mahasar, traducida por dar la décima parte. Y así es como se traduce en Génesis capítulo 28 en el versículo 22. En el Nuevo Testamento es traducción del griego dekatos, que significa un décimo o una parte de 10, y ha sido traducido por diezmo. Así pues, bien podemos decir que el diezmo es la décima parte o 10% dado o pagado como tributo, particularmente con fines religiosos. Al leer la Biblia y buscar referencias sobre el mismo, nos damos cuenta que antes de la ley solamente se narran 2 ocasiones en que se dio y se pagó el diezmo. En ambos casos el diezmo fue entregado a Dios y a un sumo sacerdote. En el primer caso tenemos al patriarca Abraham, quien diera a Melquisedec la décima parte del botín tras haber derrotado a Kedorlaomer y a sus aliados. Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. El segundo caso tiene que ver con Jacob, quien hiciera voto a Jehová en Betel de darle el 10% de lo que recibiera en su viaje, así como por la protección de Dios. Génesis capítulo 28 versículos 20 al 22. Después de estos eventos no volvemos a saber del diezmo sino hasta que se establece la ley de Moisés. La ley mandó al pueblo de Israel pagar diezmos con propósitos y tiempos bien definidos. Según lo muestra la ley, había 2 diezmos durante el año, con excepción del año sabático, según Levítico capítulo 25 versículos 1 al 12, aunque muchos afirman que solamente existía un diezmo, mismo que se daba juntamente con las primicias. Éxodo capítulo 23 versículo 19 y capítulo 34 versículo 26. El primer diezmo que se daba de los árboles frutales, de la tierra y de los rebaños, era llevado al tabernáculo para ayudar a los levitas, quienes no tenían posesiones ni tierras, siendo que ellos se dedicaban al servicio de Dios. Levítico capítulo 27 versículos 30 al 32 y Números capítulo 18 versículos 21 y 24.
Una vez que los levitas recibían dichos diezmos, ellos entregaban la 10ª parte de todo para sustento del sacerdocio arónico. Números capítulo 18, versículos 26 al 28. Entonces el pueblo de Israel pagan diezmos a los levitas, y los levitas pagan diezmos al sacerdocio arónico. Cuando alguno de los israelitas quería dar dinero por el producto que iba a diezmar, lo podía hacer, pero tenía que añadir una 1/5 parte adicional al valor del producto. Levítico 27:31. Con el ganado se procedía de otra manera, pues el propietario golpeaba con una vara a uno de cada 10 de los animales que salía por la puerta del aprisco, sin examinarlo o seleccionarlo. Levítico capítulo 27, versículos 32 y 33. Tal parece que había un segundo diezmo, el cual se daba al final de cada tercer año y sexto año del ciclo sabático de 7 años, con otros fines aparte del apoyo directo al sacerdocio levítico, aunque los levitas recibían parte de él. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, y capítulo 26, versículo 12. Aunque diversas personas pudieran llegar a pensar que el diezmo era una carga, en realidad respondía a la providencia divina para los sacerdotes y demás necesidades, y con la bendición de grandes beneficios para los dadores mismos. Dios prometió diversas bendiciones y dádivas a quienes fueran obedientes a sus leyes, incluyendo la ley del diezmo. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, por ejemplo, dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En los versículos 11 al 14 dice: Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. El profeta Malaquías, durante un tiempo en que los judíos habían estado practicando el culto de Dios y algunos mandamientos según sus ideas y no conforme a la voluntad del Señor, después de dura reprensión, el profeta les recuerda sobre los beneficios de cumplir con la ley del diezmo. El profeta escribió: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Por otro lado, cuando el pueblo no cumplía con sus obligaciones, los primeros en sufrir las consecuencias eran los sacerdotes, quienes, como hemos ya leído antes, dependían de los diezmos y ofrendas del pueblo. Es por esta razón que los sacerdotes, bajo tales circunstancias, tenían que buscar un empleo secular para vivir, por lo que descuidaban sus deberes religiosos. En Nehemías capítulo 13, en el versículo 10, dice: Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes.
Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Cuando tales cosas sucedían, desde luego, la adoración judía se pervertía. En tales casos, los judíos torpemente se iban en pos de dioses ajenos a quienes sí entregaban sus diezmos. Esto lo explica Amós capítulo 4, versículos 4 y 5. Su actitud y actuar en todo este asunto era sumamente pecaminoso, pues no solamente fallaban en cumplir con sus obligaciones morales de pagar sus diezmos, sino que también desatendían la misericordia, caían en la idolatría y robaban a Dios. ¿Qué podrían esperar? La maldición debida a quienes eran desobedientes de la ley de Dios. Es entonces que los judíos sufrían toda clase de calamidades y escasez. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y siguientes. En contraste, cuando el pueblo de Israel obedecía la ley de Dios y cumplían con pagar los diezmos a Jehová, entonces el Creador, como lo mencioné ya, proveía lo necesario para que los obedientes no sufrieran mal alguno. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 4 al 12, Nehemías, capítulo 10, versículos 37 y 38, capítulo 12, versículo 44, y capítulo 13, versículos 11 al 13, dan testimonio de este hecho. En los días de Cristo, el diezmo había sido usado por los escribas y fariseos como un despliegue hipócrita de su aparente fidelidad a la ley de Dios, y alardeaban sobre ello cuando en realidad practicaban dicho mandamiento según les convenía, y conforme a sus interpretaciones. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, capítulo 23, versículo 23, y Lucas capítulo 11, versículos 42, capítulo 18, versículos 9 al 14. Una vez que hemos considerado a grandes rasgos lo que dice la Biblia sobre el diezmo, es así que nos adentramos a los diferentes aspectos del tema que tratan efectivamente con las diversas controversias que giran en torno a este tema y a la Iglesia del Señor. ¿Debe el creyente diezmar? ¿Son las promesas que hizo Dios a los judíos sobre el pago de diezmos aplicables a los cristianos bajo el nuevo pacto? Estas y otras cuestiones serán objeto de nuestro estudio en nuestra próxima cita. Muchas gracias por su atención y recuerde, si tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en comunicarse con un servidor. Volviendo a la Biblia.